Muy buenas, sean mañanas, tardes o noches. ¿Cómo están ustedes? Estamos en pleno verano. De verdad que cuando quiere soplar, sopla, como no hace muchas fechas, sobre todo en la zona y las costas españolas, pero que cuando quiere calentar, calienta. Estamos en mediados de junio de este 2024 y hay muchas noticias. Pero nos vamos a sentar ahora mismo con otro de los hombres grandes que tiene este país, que se dedica al derecho, a la abogacía. Es un Messi, es un fuera de serie. Bueno, en su caso diría que es un Ronaldo, porque es un blanco, blanco, blanco. Don Marcos García Montes, ¿cómo está usted? Bienvenido, gracias por estar ahí. Buenas tardes y siempre a tu disposición y de los videoyentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Marcos tiene muchísimos temas, unos en la actualidad, unos en el presente, otros en el pasado, pero desde luego tiene un bagaje, una historia, y yo lo que sí quiero es aprovechar para invitarle a que, además de que nos hable hoy al tema para el que le hemos convocado, es que nos hable de otros asuntos que han hecho historia, y han hecho historia de España, ya no historia del derecho, que también y paralelamente de su mano. Bueno, Marcos, de verdad gracias por estar ahí, para hablarnos de este hombre que tienes ahí, que tienes en la cárcel todavía de Tailandia. Digo que tienes porque eres uno de los grandes defensores, abogado defensor, y bueno, las cosas quizá no están saliendo como, al menos al ritmo que tú pretendías, ¿verdad? Quizá tenías más optimismo al principio, creías que iba a ser menos complicado. Bueno, yo lo vi muy complicado desde el principio cuando me contrató Daniel por intermedio de su padre Rodolfo. Cuando me estudié los derechos humanos en Tailandia me di cuenta de que los respetan, están adheridos, se encuentran en la Constitución tailandesa que se articula por secciones, no por artículos, del 8 y siguientes, derecho a la presunción de inocencia, a nombrar abogado, etcétera. Y finalmente en la Constitución vimos algo importante, que era que había un comité de derechos humanos, un comité anticorrupción y el defensor del pueblo. Una vez que nos quedamos tranquilos en el sentido de que en la Constitución estaba legislado el tema de proteger los derechos humanos, seguimos esperando con aquel tropel de noticias permanente de la policía. Cada día nos despertamos con una nueva y finalmente la policía entrega el atestado el 10 de noviembre al fiscal. Pero afortunadamente la primera noticia del 21 de agosto es que había habido una pelea, con lo cual ya se agotaba y se esfumaba el fantasma de la pena de muerte, de asesinato y la premeditación. Y ya nos metíamos en el Código Penal tailandés del homicidio doloso, que tampoco existe porque una intención de matar, 20 años, y homicidio culposo, en este caso imprudente, que tiene una pena en el homicidio imprudente grave máximo 10 años, leve estaríamos en 8 años. Como no se puede poner la pena máxima porque no hay agravantes, estaríamos en una pena máxima de 8 años, el imprudente grave, y 6 del imprudente leve. El fiscal jefe de la zona de Tailandia, de la isla de Koh Samui, dijo que si cumplía una tercera parte de la pena impuesta de prisión, podría venir para España, como el gobierno español así lo va a pedir, y estaríamos en pena de 8 años, con 2 años y casi 3 estaría en España, y con 6 años, con 2 años, si Dios quiere. Y hay un tiempo ya que cuenta, evidentemente, es decir, entonces posiblemente seas ahora más optimista que al principio. Somos optimistas porque cuando empezó el juicio nos dimos cuenta de que estaba en el procedimiento el 10 de noviembre, cuando empezó el juicio hace poco tiempo, este año, supimos que se había incorporado el reportaje fotográfico en el que Daniel tenía una herida en la espalda, un arañazo, lo que sugiere que alguien había en la espalda y le arañó, le intentó golpear, en este caso violar, y tenía 2 mordeduras en el antebrazo izquierdo, 2 en el derecho y una lesión por un golpe, además de que en la parte anterior de los antebrazos tenía lesiones, con lo cual son de defensa. Nos quedamos tranquilos y finalmente lo importante fue cuando la autopsia se filtra también por la policía y los médicos forenses dicen que como no hay humor vítreo, que te da la fecha o la data de la muerte, nadie sabe a qué hora murió y tampoco hay cómo sabe cómo murió, qué ocurrió. Pero lo que sí se sabe, que nos da la respuesta, es que en el occipital tenía una fractura hacia afuera, no hacia adentro. Si fuera hacia adentro sería un golpe. Si es hacia afuera es una caída con un objeto que le levanta el occipital. En este tipo de lesiones en el cerebro, donde se produce la lesión, el cerebro se mueve y entonces la hemorragia se produce en el lado contrario. Quiere decirse
que al ser en el occipital, en el frontal tuvo una hemorragia. La hemorragia, nada más comenzar, produce una pérdida de conciencia, con lo cual esa tontería que se ha dicho, que le desmembró, le descuartizó vivo, es una tontería, y a los 10 minutos como mucho ya se queda prácticamente fallecido, ¿no? Entonces, esto es lo que hay, y cuando dijo Daniel Sancho que se cayó contra un objeto, en este caso era un sanitario, intermedio entre la cabeza y el suelo, así lo dicen los médicos forenses, con lo cual lo tenemos ya prácticamente cerrado. Muy bien. ¿Hubo entonces pelea? ¿Ya has demostrado? ¿Hubo pelea? ¿Hubo forcejeo? Pelea no, ¿Hubo golpes? es decir, pelea no, porque si a él le muerden un antebrazo se hubiera defendido y no se defendió. Lo que hubo fue un intento de violación, un forcejeo para defenderse, y en aras de este forcejeo se produce la caída y la desgraciada impacto contra el occipital, contra este sanitario, que le ocasionó la muerte sin ninguna duda. Entonces, ¿lo ves en España en un par de años? Bueno, si el 29 de agosto, que nos ha convocado el Tribunal de Cosa Muy para la Provincial Court, para darnos el veredicto y la sentencia, va en esta línea, que yo creo que es la línea que se ha aprobado en el juicio, porque en derecho penal hay dos tipos de pruebas, las objetivas y las subjetivas. Las objetivas, las lesiones que tenga, la autopsia, armas empleadas, y las subjetivas son las opiniones o declaraciones. En este caso, los cuchillos que compra Daniel no se emplean en este tema porque no hay cuchilladas. Por cierto, hay una camiseta que aparece, que este super policía, el Big Joke, dice que es una camiseta que tenía en la parte izquierda una herida, que es falso, porque era una camiseta por detrás, y la herida por detrás sería en la parte derecha, lo quiere decir que el corte no sería a la altura del corazón, sino en la parte contraria, de entrada. Y luego, sorprendentemente, de un solo corte que tenía en la parte trasera aparecen 5 más. Pero lo más sorprendente, y es de verdad deleznable, es que aparezca un cuchillo en una villa cercana a esta, a 80 metros. 12 días después, la limpiadora se lo entrega a la gobernanta a la policía, y este aquí que aparece, suponemos que por don Algodón, ADN de Edwin, de Daniel y de un tercero hombre. Hombre, por favor, si no han estado en aquella habitación, ¿quién ha puesto ese ADN? Hay dudas todavía, quiero decir, hay, no sé, cosas sin resolver. Hay detalles que no se han aclarado. Bueno, los detalles importantes son que hay múltiples fotografías en las que Daniel está firmando documentos en tailandés. ¿Por qué lo firma en tailandés? Porque no sabía lo que firmaba, pero le prometieron que le iban a deportar a España inmediatamente cuando firmara. De las 4 declaraciones, la tercera la firma en unión de un intérprete y de un abogado, y en el lugar del intérprete y del abogado no aparece ninguna firma, luego otra menos. Y la última en la que se habla de una pelea en el argot de Tailandia y en el nuestro es forcejeo. En ese forcejeo se produce la desgraciada caída, y realmente es que no hay más porque los médicos forenses así lo han dicho y porque no hay ningún tipo de prueba objetiva que diga lo contrario. Bien. Sabes que dentro del campo de la investigación, desde la referencia periodística, hay algunos compañeros que han venido a deducir que si pidiera perdón quedaría libre. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, él ha pedido perdón a la familia por que le descuartizó, le desmembró. Dice que no pide perdón porque él no le mató. Y yo lo que quería es recordar que los periodistas y muchos medios de comunicación, yo no he ido más que a televisiones y radios especialistas en sucesos y tribunales. Yo a la del corazón no voy, creo que no es un tema para esta prensa, ¿no? Que yo respeto, por supuesto. Entonces, lo que sí que ha quedado absolutamente claro es que estas personas que en un principio decían pena de muerte, le mató, miserable, le apuñaló, etcétera, etcétera, pues hombre, que se centren en el juicio, que es lo que vale, y la prueba, y que reconozcan que lo que ellos pensaban no es lo que se ha probado, que realmente es lo que ocurrió. ¿Para qué contar que tuvo una intérprete de tailandés-inglés que cuando él le pregunta, a instancia nuestra, diferentes cosas en inglés, ella contesta, I don't know, no sé lo que me está contando en inglés. Y el presidente le dijo, señora, retírese porque usted no tiene ni idea de inglés. Eso se lo dijo el presidente. Ya. Muy bien. Bueno, pues tenemos que esperar hasta el 29 de agosto, que es la lectura de la sentencia, como acabas de apuntar tú anteriormente.
y a partir de ahí yo creo que podemos volver a encontrarnos, e incluso unas fechas antes, si te parece oportuno. Siempre. ¿De acuerdo? Oye, una Muy cosa. bien. Tú que eres músico, no sé si mejor músico que abogado, porque tú mismo tienes la duda, Sí. pero si te acercas un poquito como abogado, creo que estás muy cerca de llegar a Beethoven. Después de esta adulación, Sí. después de esta adulación, pero sincera, la verdad, es uno de los Sí. grandes músicos que tenemos en la guitarra en España. Y está en ejercicio, además. Digo esto porque si se enteran por ahí que Marcos García, no sé si puedo decir esto, que Marcos García Sí, Montes claro, está por claro. ahí haciendo. Es Sí, la verdad. pues forma parte del grupo Los Iberos actualmente y es un hombre que adora la música, le encanta la música, le encanta la guitarra y bueno, con esta nota un poco musical quiero cerrar esta pequeña entrevista contigo y volveremos a Si me encontrarnos. Por dejas un cierto, hablando de segundito, José música, Luis, si me dejas un sí, te iba a decir segundito, yo esto, a lo mejor te me vas a empecé, adelantar, porque iba a decir, hablando de música, nos vamos a Francia, ¿es eso? no, iba a decir que con 12 Ah, años empecé a tocar flamenco con un profesor mío que era onda. Paco de la Isla, que era coronel de la Armada, y me presentó a un chico recién llegado a Madrid que se llamaba Paco de Algeciras, que era Paco de Lucía. Cuando le vi tocar con Exacto. 19 años me escandalicé de lo bien que lo hacía, ¿no? Luego formé parte del Ah, grupo Trébol, de Carmen, 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 y ahora actualmente tocamos con los Íberos, los Brincos, los Pequeñiques, los Mustang, hacemos conciertos. muy bien, pues a ver si organizamos uno de esto en, no sé, en algún sitio de La Mancha. ¿Te parece bien? Perfecto, cuando quieras. Oye, y quería terminar hablando de una de las mujeres más importantes a nivel internacional que ha tenido la música Yeye. Ella era la star, ¿no? La estrella de la música Yeye en Francia, François Hardy. ¿Nos dejas un recuerdo, tu memoria de Bueno, ella? yo recuerdo que en los años 68 la música italiana, Mila, Domenico Modugno, era importantísima, Nicola Di Bari, y en Francia Era estaban, Cinquetti, efectivamente, era Salvatore 50 y aquí Adamo. estaban Adamo, Il Mondo, de Jimmy Fontana, y yo me acuerdo Sí, sí, mucho señor. de Sylvie Vartan, la Sapore di mujer de Sale. Johnny Hallyday, y en este caso Sí. la que hizo un himno a la música de entonces, porque es un himno, que era Tous les garçons et les filles de François Hardy, persona que ha estado pidiendo su eutanasia durante 10 años y que desgraciadamente falleció ayer. Me han escrito los Mustang, los Pequeñiques, todo el mundo diciendo que qué pena esta mujer, y la verdad es que todos hemos vivido y bebido de ella, ¿no? Todos los chicos y las chicas vamos por la calle paseando de dos en dos, etcétera, ¿no? Una maravilla, una maravilla. Una gran exponente de la canción francesa, de la música pop y Pero más todavía de la Yeye, que era lo que sonaba en los 80, la verdad, estrellas de la música. así es, Pues tú también lo eres en este caso del derecho. Gracias, gran amigo y bueno, compañero en este caso también siempre. en los gustos musicales. Recibe un fuerte abrazo, mi admiración, respeto y consideración y quedamos cuando tú quieras. Para la música o para hablar de esas cosas. Por cierto, ¿por qué no quedamos un día y nos tomamos un café y nos hablas de otras cosas, tantas cosas que has hecho por este país o por los españoles? Hombre, yo creo que existe mucho con una corrupción que hubo en unas décadas anteriores donde no parabas. Sí, Tenías el Barredondo, tenías el Frontón, tenías... En los años Sí. 87, la fiscalía era la policía era la prensa que descubría corrupción, años muy difíciles, y la fiscalía, como estaba inactiva, reactivamos la acción popular, Filesa, fondos reservados, GAL, etcétera, etcétera, y la verdad es que fue importante. Yo creía que había barrido de España todos los golfos, pero me he dado Qué cuenta que no, va. que hay muchos más, ¿no? De todas España es formas, muy grande. como siempre te he dicho, José Luis, parafraseando a Armando Manzanero, al gran Maya, si tú me dices, ven, lo dejo todo, me llamas cuando quieras y siempre estoy a tu disposición y de nuestros oyentes. Lo mismo te digo. Para lo que sea menester, un Igualmente. fuerte abrazo. Amigo, Fuerte abrazo, grande, gracias. grande de verdad. Virtual, por supuesto. Marcos García Montes, un grande entre los grandes. Gracias.